Estamos de regreso aquí en Los Cínicos. Gracias por estar con nosotros y seguimos. Bueno, estamos hablando con el maestro Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, que bueno, ya hablamos de esta película que estuvo en el ojo del huracán. Ha quedado con las cosas claras, ya la versión del maestro Pelayo, pero también la Cineteca tiene otras ondas. Y otra pregunta, la pusimos en nuestras redes sociales y en la revista, que causó por acá al menos cierta controversia. ¿Por qué sí pasar a la película de Iñárritu en la Cineteca y por qué no? ¿Y por qué sí poner en la sala de arte y por qué no poner en la sala de arte? Así es. ¿Es el espacio que tiene que estar una película de ese perfil o no? Y bueno, el maestro Pelayo nos puede realmente orientar y dar su opinión sobre esto, maestro. Sí, cómo no. Mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que la Cineteca es como un museo, o sea, hay un criterio curatorial. Entonces, nosotros queremos que lo que está en la Cineteca es como si lo hemos seleccionado para el público. Entonces, ¿qué pasa con la película de González Iñárritu? La película de González Iñárritu, que estoy seguro que también ya la viste, para mí yo creo que es una película de autor. Es una película de autor porque en primer lugar, yo creo que es la mejor de González Iñárritu, cuando menos hasta ahora. Siento que está muy bien hecha, está muy bien fotografiada. Hay un rigor, el realismo, por ejemplo, de las primeras escenas, estas de los indios y de la pelea con el oso, todo eso, es terrible. Entonces yo creo que es una muy buena película, o sea, es una opinión personal. Ahora, la otra película que tenemos, creo que es muy muy buena, que está en los Óscares, es Primera Plana, el Spotlight, ¿no? Porque el tema, me acordé, por ejemplo, el tema que nosotros se trató en México del padre Maciel, bueno, pues no tiene nada que ver con esto. Aquí hay un rigor en la investigación periodística de la película. Entonces son dos muy buenas películas, independientemente que sean de Hollywood. Ahora, los Óscares digamos, no podemos menospreciar a los Óscares en comparación con otros festivales, con Cannes, Venecia, San Sebastián. Son festivales y nosotros tratamos de traer las mejores películas donde hayan estado. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas de la muestra de antes, de hace muchos años? Siempre había una película de Woody Allen. ¿Por qué? Pues porque era un director de la muestra, digamos. Sí. Y pues, son películas americanas, digamos, producidas por United Arts en aquella época. Entonces, ahora, no quiere decir que la Cineteca solo vaya a pasar esas películas. Al contrario, son dos películas. No pasamos La chica danesa, no pasamos la otra, la del trapeador mágico, Joy. O sea, no son para la Cineteca. Pero estas dos son grandes películas y qué bueno que una sea de un director mexicano y de un fotógrafo mexicano. Entonces, es una crítica que no acepto, porque entonces yo te diría, la Cineteca solo debe de pasar Lucifer, para que estén a gusto todos. A lo mejor cuando era la Cineteca de 2 salas, sí, pero es una Cineteca de 10 salas. Entonces, es un problema de balance, de equilibrio. Pero al mismo tiempo está pasando 45 años que ganó Charlotte Rampling un premio importante. Te voy a dar un dato para ustedes, digamos, para que lo tengan como primicia. En la siguiente muestra, que va a ser en marzo, viene una película extraordinaria, que es una coproducción venezolana-mexicana, se llama Desde Allá, de un chico venezolano. Oye, ganó el premio del Festival de Venecia. Es decir, no discriminamos. No discriminamos a Lucifer, como tampoco discriminamos a Revenant. Ahora, hay un tema ahí que tiene que ver con el aumento del precio al boleto. Sí. Algunos dicen, bueno, que se aumentó el precio porque pues está de Revenant, que sí. Algunos llaman Cinépolis Joco porque se ve de Revenant. Sí. Pues era para que se incrementara más una estrategia, pues, para incrementar. Te voy a contar los precios. Mira, en 10 años no se aumentaban los precios. Te voy a dar un dato. El presupuesto con el que opera la Cineteca es el mismo presupuesto con el que operaba cuando tenía 4 salas. ¿Qué quiere decir? Y se doblaron el número de salas y se dobló el personal. Necesitas proyeccionistas, necesitas gente que atienda. Entonces, ¿qué pasaba? Es un presupuesto muy castigado. Entonces, digamos, la decisión de subir el precio es antes de Revenant, digamos, porque ni siquiera sabíamos si la podíamos tener.
¿Cuánto se recaudó con esta película de González Iñárritu, con G. Iñárritu en Cineteca? No, va bien, o sea, yo te diría que no tenemos los datos, pero va a ser una película, desde ahorita te lo puedo decir, que en la Cineteca va a rebasar los 10,000 asistentes. Wow. En la Cineteca. costó... Ahora, a diferencia de los Cinépolis, está en una sala de la Cineteca, no en todas las salas de la Cineteca, es decir, Buen punto, sí. no vamos a pasar Revenant en 3, 4 salas, como hace Cinépolis, como hace Cinemex, otras salas comerciales, ya no digas Star Wars, ¿no? Creo que estaba en 6 o 7 salas. Tercera dimensión, segunda para niños, para grandes, para... Esto puede ser, o sea... Lo que yo quiero es que no confundamos. En la Cineteca hay un abanico de buen cine. Ahora, que resulta que una película es muy importante. Mira, te voy a dar dos datos que son muy interesantes. El año pasado, la película más popular, hubo 30 películas en la Cineteca, el 15, que pasaron los 10,000 asistentes. La que tuvo más asistentes, arriba de 30,000 asistentes, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Whiplash. La del baterista, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ¿y sabes cuál fue la más popular en el 14? Ninfomanía. O sea, una película danesa y luego una película americana. Pero entre las 30 películas más importantes del año pasado hay un documental, La sal de la tierra de Inventes. O sea, que en la Cineteca tuvo más de 20,000 asistentes. ¿Por qué? Porque hay el espacio para esa película, ¿no? Claro. Y te aseguro que ningún Cinépolis y ningún Cinemex, si la exhibieron, tuvo más asistentes que en la Cineteca. Entonces, bueno, tampoco vamos a pasar La sal de la tierra porque le fue bien. No, o sea, es un abanico de programación. Y no solamente eso, sino han funcionado muy bien. ¿Sabes? Hay una película, te va a dar mucho gusto, que durante todo el mes tuvo todas las funciones, una función diaria llena. ¿Sabes cuál es? El Séptimo sello de Berman. Todos los días estuvo llena la función y en una sala de 200 luego. Bueno, pues, ¿sabes cuánto tuvo Séptimo sello que ya la sacamos? 5,500 espectadores en un mes. Bueno, entonces esa es la Cineteca. Es un abanico de posibilidades y ojalá nuestro auditorio que nos está oyendo, pues eso es nuestro trabajo. Si tuviéramos 2 salas, yo te aseguro que no estaría ni Revenant. O sea, ¿por qué? Porque no tendríamos espacio para pasar todas las películas importantes. Es un equilibrio. Y te voy a dar un dato interesante. La Cineteca ya opera con el 60% de recursos propios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no nos aumentan el presupuesto ni nos van a aumentar. Porque cuando convenció la anterior secretaria, digamos, la presidenta de Conaculta, a las autoridades, les dijo que iba a ser autosuficiente la Cineteca. No puede ser autosuficiente porque entonces sí tendríamos que pasar películas comerciales. Ahí está. ¿Cuánto es el presupuesto de Cineteca, digamos? Alrededor de 100 millones de pesos al año. Y ya está, el año pasado generó 60 millones la Cineteca con una combinación de precios de entrada, estacionamiento, dulcerías, ventas de películas para televisión, etcétera. Maestro, en ese tenor, sí. ¿Cuáles, con ese presupuesto, cuáles son los, está empezando el año? ¿Cuáles son está empezando el año y con ese presupuesto, qué se piensa hacer en la Cineteca? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, los 35 milímetros se van a seguir pasando, ¿qué se va a hacer con ese proyecto? Ya son DVD, ya están restaurando con la proyección de películas en 35 milímetros. Ah, sí, claro. Platícanos un poquito, parte... Sí, cómo no. Mira, tenemos 2 salas listas para pasar los 35 milímetros. Hay ciclos, por ejemplo, el ciclo suizo que hicimos hace unos meses, vino en 35 milímetros. Híjole, creo que algo pasó por ahí. No puede ser. No puede ser, se estaba poniendo bueno. Híjole, ahorita trataremos de... Se cortó la llamada. Ahorita rapidísimo voy a salir a hablar. Sí, pero bueno, importante pues hacer mención, ¿no? De lo que dice el director de la Cineteca Nacional, que, bueno, a título personal, él considera que era correcto, pues, exhibir la película de Alejandro G. Iñárritu, antes González, en Cineteca. Yo pienso...